historia donde es el punto de inflexión, es el punto de quiebre. O lo volcamos para un lado o lo volcamos para el otro. Y eso lo tenemos que hacer en un contexto internacional muy desfavorable. En lo económico, que todos tenemos claro, y en lo político. En este momento, mientras en otra etapa teníamos el respaldo de Venezuela, la amistad de Brasil, con todos los problemas, teníamos una Argentina que se definía progresista y tiene que ver con muchos tratados y posibilidades. Hoy por hoy tenemos a Macri en Argentina, como algún compañero dijo Rodrigo, algunas medidas que están tomando Macri. Tenemos una crisis en Brasil con un nivel altísimo de corrupción, más allá de que esté bien o mal lo de Dilma, el nivel de corrupción, el nivel de crisis económica es gigantesco. Tenemos una Venezuela totalmente bloqueada por sus problemas internos, entonces estamos a todo efecto mucho más solos que antes para esta pelea y bueno, yo creo, estoy convencido que la vamos a dar. Muchas gracias, compañeros. Bueno, compañeras, compañeros, parece que han sido las exposiciones de los panelistas muy ilustrativas. Vamos a habilitar algunas preguntas que algunos compañeros desean hacerlas para, bueno, ya después ir cerrando la intervención. Sí, Ángel. De las cuatro exposiciones, queda claro que evidentemente para tener políticas económicas, dinero y ideología sin duda alguna, porque si no después no se puede ir. Ahora, en las cuatro exposiciones se hizo el planteo de la posibilidad del papel que tuvimos las organizaciones sociales en este proceso y del 2004 para acá. Yo creo que un sistema progresista dentro de un marco de capitalismo que es absolutamente limitado, y lo vemos ahora en plena crisis de capitalismo. Las posibilidades que da el progresismo a los trabajadores son limitadas siempre, ya lo planteaba Luxemburgo de hace tiempo. El punto es este. ¿Piensan ustedes, incluso por lo que dice Antonio ahora últimamente, que estamos en un punto de inflexión, o se separaron las aguas, como decía el principio, que le hayan errado a las organizaciones sociales cuando a partir del 2004 de alguna manera se aquietó la movilización pensando en que había un gobierno progresista y no hubiera sido ese en todo caso la oportunidad para ahondar en la lucha de clases y así favorecer en la correlación de fuerzas el progresismo, digamos, en forma más acelerada? ¿No se perdió ahí una oportunidad? Y en todo caso, si eso no fuera posible, hoy, eso no se dio, hoy, en esta coyuntura, en esta Sudamérica como estamos, Brasil, Argentina, Venezuela, si se acelerara, si se acentuara la lucha de clases, ¿sería posible cambiar la situación en este momento hacia los trabajadores? Sobre todo cuando seguimos exportando y han caído ya los commodities, ¿no? Vamos a hacer las preguntas que haya y después los panelistas cierran contestando todo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Masi. Está el micrófono. No, yo lo único que quería preguntar, que no escuché en relación con la cuestión pública, a ver si estoy en lo correcto. Habemos unos 270.000 empleos públicos, más o menos, o un poquito más, de los cuales 140.000 están tercerizados. Es lo que quiero que me contesten. ¿O es además de? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, le damos al panel entonces, Daniel, Jorge. Sí. Sobre la primera pregunta, los límites del capitalismo y en particular en Uruguay hoy en el contexto latinoamericano, yo diría que la posibilidad de conquistas de los sectores populares dentro del capitalismo fluctúan entre dos límites. Es decir, por un lado,
el salario directo e indirecto no puede bajar por debajo de un nivel de subsistencia. O sea, para que haya capitalismo, para que haya explotación, se precisan trabajadores explotables. Si los trabajadores se mueren de hambre y no se reproducen, el capital no tiene a quien explotar. Entonces hay un límite mínimo, que es histórico también. Cuando Marx escribe El Capital, no se precisaba que los obreros supieran leer y escribir. Tampoco en su canasta de consumo había que incluir gastos de transporte, porque vivían hacinados alrededor de la fábrica, donde iban y volvían caminando. Entonces, esa idea de valor de la fuerza de trabajo es histórica, tiene un mínimo y tiene un máximo, que es la plusvalía no puede ser cero, porque si la plusvalía es cero, no hay acumulación de capital, el capitalismo no funciona. Dentro de esos límites depende de la correlación de fuerzas entre capital, trabajo, sistema político, medios de comunicación, poder judicial, todo esto, ¿no? Entra ideología, ideas, sistema educativo. Y yo creo que en el Uruguay entre las primeras medidas que tomó el gobierno del Frente Amplio, se tomaron un par de decisiones que contribuyeron a crear condiciones para que el movimiento popular se fortaleciera. Uno fue la convocatoria a los consejos de salarios, y yo creo que el periodo anterior mostraba que sin convocatoria a los consejos de salarios el movimiento sindical perdía afiliados, perdía fuerza, perdía organizaciones. Y la segunda es la decisión sobre fuero sindical. O sea, yo creo que la suma de un gobierno progresista, la convocatoria de los consejos de salarios y la ley de fuero sindical permitió esa aceleradísima expansión del movimiento sindical, donde se multiplicó el número de afiliados y el número de organizaciones. Ahora, a partir de esas condiciones y de un contexto económico que permitía la conciliación de clases, se lograron importantes mejoras para los sectores populares. Yo creo que la duda empieza en 2015, es decir, bueno, las organizaciones populares, el movimiento sindical, ¿se equivocó? ¿Hubo errores tácticos, estratégicos, organizativos, ideológicos? ¿Qué fue lo que pasó que el gobierno, impulsado por una propuesta tecnocrática del equipo económico, les cuento que en 2005 yo trabajé en el Ministerio de Trabajo como asesor de la DINATRA y venía Andrés Massoyer en nombre del Ministerio de Economía porque era el encargado de la política salarial. Entonces fue mi primer choque con un enfoque tecnocrático, abstracto, libresco, fundomonetarista. Y bueno, Massoyer rompió tanto los huevos que un día Baraybar, el director nacional de trabajo, llamó a Story y le dijo: mira, o me mandás a Massoyer una semana para que acompañe las negociaciones de los consejos de salarios y entienda de qué se trata, o no lo mandes más. Y Astori optó por la segunda. Massoyer no vino más, vino Bonomo, y bueno, ahí más o menos se pudo negociar en mejores condiciones. Yo duré un año nada más en el ministerio, ¿no? En diciembre de 2005 volví a la universidad. Entonces, ¿es posible en este contexto latinoamericano? Es cada vez más difícil, pero depende de la correlación de fuerzas internas. Y yo diría que hay un segundo elemento, que es, si nosotros, mejor dicho, si el gobierno uruguayo considera que las relaciones económicas con China tienen que quedar en manos de los mercados,
entonces no vamos a llegar mucho más lejos de lo que llegamos. El año pasado, en realidad, las exportaciones chinas bajaron unos 150 millones de dólares. Mucho peor fue la caída de las exportaciones a Brasil, 500 millones de dólares, a la Federación Rusa, 190 millones de dólares, a Venezuela, 200 millones de dólares. Entonces, ese contexto internacional no va a cambiar, salvo que con negociaciones de gobierno a gobierno, tanto con China como con la Federación Rusa, se logren espacios para las exportaciones uruguayas, y entonces eso contribuya a retomar un crecimiento de las exportaciones, por un lado, combinado con las medidas que señalamos. Porque creo que los cuatro que expusimos hablamos del cambio en la correlación de fuerzas, pero hay que preguntarse, ¿pero y qué pasó? Bueno, a lo mejor Antonio y Rodrigo son más, tienen un matiz, ¿no? Y dicen, no, en realidad el frente nunca fue progresista, no hablemos del año 2015, esto ya se había dado antes. Yo creo que no, que hay un cambio, que el frente en el 2014, en el 2005, tomó decisiones muy importantes, crearon condiciones. No creo que es equivocado cuando el gobierno se atribuye el aumento del salario real, porque hacer eso es como decir el movimiento sindical estaba pintado, no. El salario real aumentó porque la movilización y la lucha del movimiento sindical lo logró en determinadas condiciones políticas, institucionales, económicas, ideológicas, ¿no? Entonces, ¿qué cambió? Porque yo no creo en un mecanismo económico, ni tampoco creo que la crisis mundial del capitalismo afecte tanto al Uruguay. Como les digo, ¿de qué se trata? Que las exportaciones uruguayas, que eran 10.000 o 11.000 millones de dólares, ahora son 9.500, 8.500. Cayeron 1.500 millones de dólares de exportaciones, pero no es ningún drama. Entonces, hay otros elementos que habría que analizar y hacer jugar, ¿no? No, yo solamente un comentario en relación a la pregunta que tiene que ver con la parte, cuando el compañero decía si el movimiento, cuál había sido la actitud del movimiento sindical en los 10 años anteriores. Yo, que en esos 10 años dejé el movimiento sindical, me fui al gobierno y ahora volví, no lo vi como una actitud absolutamente de prescindencia de las luchas. Esto que decía Jorge es tal cual. Si vos comparás la pauta salarial con el resultado de los consejos salarios, hay un incremento importante. Pero no solo eso, yo conté el ejemplo de la reforma de salud, pero hay otros cuantos que se pueden hacer. Y hay otro elemento bastante importante, que ese sí es bueno analizarlo, y es que el Frente Amplio en sus 10 años institucionalizó la participación de los sindicatos en el gobierno de las políticas públicas. Lo hizo en minoría, ¿no? En el Codicen son 3 y 2, en el Consejo de Cosos son 2 y 1, en la JUNASA son 4 y 3, pero digamos en todos, bueno, y eso también influyó. Y yo puedo hablar más de lo de salud. En absoluto, la FUS, que fue la que en ese momento tuvo la representación, tuvo una posición seguidista del proceso de la reforma. Bueno, Pablo se acordará de la Federación igualmente, pero sí tuvieron un proceso de respaldo, porque parte de la movilización era respaldar las cosas que se ponían en jaque, ¿no? Hay que recordar que el movimiento sindical hizo, no fue un paro, pero hizo una gran movilización cuando los anestesistas decidieron su huelga. En el año 2008, si no me acuerdo mal, 2007, 2008, allí. Y cuando los camioneros rodearon el palacio, el movimiento sindical se puso atrás del palacio. O sea, yo tengo la sensación de que el movimiento sindical primero creció, se fortaleció en términos, ¿no? Participó de la institucionalidad, y en principio no lo veo como un movimiento muy seguidista en ese periodo. Y creo que, bueno, a partir del punto de inflexión es claro también su cambio de conducta, porque también un punto de inflexión en la relación con los sindicatos, y un punto de inflexión que no es solamente económico o institucional. Yo no lo dije aquí, pero
pero por lo menos en el periodo anterior, cuando se iba a tomar una medida que no era muy proclive a los sindicatos, se les avisaba antes. Esto no pasó con las pautas salariales. Y eso no es un detalle menor en términos del relacionamiento político y personal que tiene su... Siempre pasó en el periodo anterior, bueno, siempre no sé, no podría asegurarlo, siempre que me tocó a mí o cercanamente. Entonces, creo que eso... Y creo que ahora, y no solo el movimiento sindical es un ejemplo, en el primer periodo del Frente Amplio, el enfrentamiento del Ministerio de Vivienda y Fútbol, por una política de no querer negociar la refinanciación de las deudas, fue muy grande, y eso se resolvió en el final del primer periodo y se terminó firmando en el primero o en el segundo año, que fue una ganancia espectacular para los cooperativistas respecto a la mejora de sus deudas, con deudas totalmente ilegítimas que se habían contraído con el sistema a partir de los colgamientos y bueno, todo eso que los que están en vivienda conocen bien. O sea que también ahí hubo enfrentamientos y cuestiones. No, quería hacer ese comentario, realmente, porque es casi anecdótico de la práctica. Rodrigo. Sí, respecto a la pregunta, yo la factura, digamos, por poner esos términos, que no es por factura, pero no se la pasaría al movimiento sindical y al movimiento popular. Siempre estuvieron empujando un poco más la pelota, ¿no? De avanzar un poco más, y eso nunca fue posible por las relaciones generales de fuerza. Ahora, si ahora la pregunta nos la hacemos a nosotros mismos, en el sentido de como militantes de izquierda, como proyectos políticos amplios, sí, el momento para avanzar, sin duda, si uno tiene una perspectiva estratégica de avanzar sobre el capitalismo, sobre el capital, creo que hay que tener, los momentos son los de auge, porque vos tenés amplio apoyo popular, mayor legitimidad, etcétera. Veamos el caso de Dilma ahora, ¿no? El impeachment se lo pegan en el peor momento de su proceso político y económico, ¿no? No es casualidad que se lo peguen ahí, en el momento de mayor debilidad. Ahora, no fue posible. Bien, ahora, tú preguntas, ¿será posible ahora? Yo no sé si es posible o no, pero lo que sí sé es que no queda otra, pues no tenemos opción. No se trata de elegir, incluso ahí yo discrepo un poco con lo que planteaban Jorge y Daniel sobre todo. O sea, no nos queda alternativa ahora. Nosotros tenemos dos opciones: o vemos cómo se procesa el ajuste antipopular, se empieza a descomponer la sociedad, se incrementa la población sobrante, empezamos a matar entre nosotros, como pasa con la criminalidad. O pasa eso, o la única forma de detener eso es iniciar un proceso de reformas estructurales pesadas que avancen sobre el metabolismo del capital. No hay alternativa. Y esa encrucijada no está dada por nuestras opciones ideológicas, está dada por cómo se reproduce el capitalismo latinoamericano. Yo no tengo ningún problema con el Frente Amplio, soy progresista o no. Esa discusión a mí no me interesa tanto. A mí me interesa ver cómo se reproduce esta forma de organización social que tenemos en Uruguay y que tenemos en América del Sur, que es el capitalismo periférico latinoamericano. Eso creo que es lo fundamental. Eso nos pone en la encrucijada y nos pone en el brete. Entonces, en ese sentido, quería marcar una leve diferencia con lo que planteaban Daniel y Jorge, que ellos un poco plantean, bueno, que el mercado interno sea la respuesta a la restricción externa de los precios de las materias primas. Yo creo que en lo inmediato, dada la correlación de fuerzas, no hay opción a no ser esa, dado el escenario. Que podamos sobrellevar un poco esta circunstancia de crisis sobre la base de un estímulo, manteniendo salarios, manteniendo inversión pública, gasto público, etc. Pero eso, a mi juicio, no es una solución de fondo, sino que es una forma de fugarnos de vuelta hacia adelante. Esa medida de fomentar mercado interno para sostener un poco la locomotora andando, solamente es posible sobre la base del endeudamiento, si renuncio evidentemente a morder de forma fiscal en los altos ingresos y la alta riqueza, ¿no? Y el endeudamiento es una fuga hacia adelante. Por eso inevitablemente nosotros nos vamos a tener que enfrentar con la disyuntiva de que si vamos a avanzar en serio sobre el metabolismo del capital, no lo vamos a hacer. ¿Y a qué me refiero con esto? Esto no es hagamos la revolución socialista. No estoy planteando eso. Estoy planteando, por ejemplo, meterse con el mercado inmobiliario. Creo que aproximadamente el 30% de los salarios de los trabajadores está destinado a gastos inmobiliarios vinculados con alquileres. Entonces nosotros, si cortamos este flujo de transferencia regresiva del ingreso en el mercado inmobiliario, nosotros por esa vía podemos mejorar retribuciones personales. Respecto al tema de los salarios, otra cuestión también importante.
la lucha salarial y la lucha presupuestal tienen límites, porque los salarios no son un montante nominal, no son 15.000, 20.000 pesos nominales. Los salarios de una sociedad es una mercancía, es una magnitud de mercancías, o sea, de bienes y servicios. El capitalismo uruguayo reproduce su dinámica para una base salarial determinada, que está dada por una magnitud real de bienes y servicios. Si nosotros queremos proteger en serio el salario, tenemos que avanzar posiciones en el sentido de, por ejemplo, plantear la necesidad de un plan de abastecimiento nacional. Es decir, salir un poco de la lógica del valor de cambio, de la mercantilización del bien salario y pasar a la lógica del valor de uso. Es decir, asegurar la magnitud de bienes reales que componen la canasta de consumo del trabajador. Es decir, hay que priorizar importaciones, hay que dejar de importar todo lo que es base con el consumo de la burguesía, un montón de elementos, no hemos estimado qué magnitud de las importaciones responden a elementos de consumo de la burguesía, pero es importante eso. En una situación de crisis no podemos seguir dilapidando riqueza de esa forma. Motos acuáticas, yates, Audis, un montón de cosas. Hay que restringir por ahí. En fin, yo cerraría por ahí, pero en definitiva no tenemos alternativa y la cosa para mí en largo plazo no pasa tanto por política presupuestaria y salarial, sino pasa por eso, por tomar posiciones de verdad en el corazón del poder económico uruguayo. Si no, estamos fritos. Bueno, yo respecto a la pregunta quiero aprovechar la provocación de Jorge Notaro del tema de los dividendos, lo que estamos con el progresismo, no con el progresismo, sosteniendo nosotros en la red de economista de izquierda. Durante el primer gobierno nos mantuvimos en forma permanente con la lógica de gobierno en disputa. Y gobierno en disputa era el reconocimiento que había sectores en el gobierno que impulsaban una línea que coincidíamos y sectores fundamentalmente el equipo económico al que cuestionamos permanentemente porque desarrollaba una política totalmente contraria a lo que nosotros queremos el proyecto del Frente, más aún la reforma tributaria de la que habló Daniel no estuvo jamás en el programa del Frente porque nunca hubo un proyecto de reforma tributaria dual como la que hizo Story. Entonces digo, el tema no es ser más o menos progresista, el tema es que el progresismo en determinados países como Venezuela, Bolivia y Ecuador tuvo cambios institucionales profundos y cambios importantes en la relación con el capital transnacional que no los hubo ni en Argentina, ni en Uruguay, ni en Brasil, y eso es indiscutible. Dentro de esa lógica de este progresismo hubo mejores situaciones, a mi modesto entender nuestro, de que mientras había un programa del Frente Amplio a desarrollar, que tenía en su programa una cantidad de medidas favorables a los trabajadores, las cosas funcionaron mejor. Y mientras hubo un gobierno en disputa que se expresó claramente en el TLC con Estados Unidos, pero bastante mejores que en el segundo gobierno del Frente. Y lo del TISA no es menor, o sea, porque se avisaba al TICNT, al PICNT le fueron a avisar, mirá que pedimos el ingreso al TISA. O sea, esas cosas, o sea, las cosas cambiaron. Y en este momento estamos en un punto claramente de inflexión, ¿por qué? No porque cambió radicalmente la política, sino porque hay un punto de inflexión en que la situación económica es de tal nivel, de tal dificultad que hay que elegir entre el ajuste sobre los trabajadores o cobrarle al capital los impuestos que deben cobrarse y tomarse todas las medidas que correspondan. En ese punto creo, y me parece que lo más relevante y estoy hablando como de los organizadores de este evento, lo más importante es que los cuatro que estamos acá somos contrarios al ajuste, queremos buscar soluciones favorables a los trabajadores y queremos tomar medidas en esa dirección. A la pregunta del compañero, ¿el movimiento social hizo lo que tenía que hacer? Yo creo que en un montón de veces sí. Y como dijo Daniel, seguidismo hubo muy poco. Yo, con los sindicatos que yo trabajo, tanto como director, hubo enfrentamientos, paros, conflictos. No dio la fuerza. En este momento es muy difícil, pero como dijo Rodrigo, no nos queda otra. O sea, si nos subordinamos al ajuste sobre las espaldas de los trabajadores y de los jubilados, y bueno, por supuesto, a todos los que no tienen empleo, estamos condenados. Así que la respuesta es, creo que el movimiento sindical hizo lo que pudo, y creo que el movimiento sindical, social y colectivo no tiene otra que dar la batalla. Hoy es lo que queda. Gracias. Bien. Bueno, compañeros, creo que ha sido una actividad muy productiva esta. Le vamos a pedir a los compañeros
que participan de la asamblea 5 minutos más, pero queremos despedir a tanto a Rodrigo, a Jorge, a Daniel y a Antonio, por supuesto, con un fuerte aplauso por habernos acompañado esta tarde y el agradecimiento para ellos.